Sodoma y Gomorra no solo practicaban estas acciones, sino que, a medida que crecían en número, las perversiones también se expandían. Hoy en día, el tema de la homosexualidad está presente en la sociedad como nunca antes. En muchos países se ha legalizado el matrimonio homosexual y organizaciones influyentes, incluso religiosas, han comenzado a abrir sus puertas a estas prácticas. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha debatido sobre la posibilidad de bendecir a parejas homosexuales. El término sodomía proviene de las prácticas de Sodoma y Gomorra y se usa para describir ciertos actos sexuales considerados desviados. Sin embargo, en Sodoma y Gomorra no solo se practicaba la homosexualidad, también existía una tendencia hacia la violencia sexual. Con el tiempo, los habitantes comenzaron a desvirtuar el propósito sagrado de la sexualidad. Así lo expresa el apóstol Pablo. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Romanos, capítulo 1, versículos 26 y 27. Con el paso del tiempo y el crecimiento de su población, las perversiones sexuales y las conductas corruptas se intensificaron en Sodoma y Gomorra. Hombres y mujeres comenzaron a tergiversar el propósito divino de la intimidad, convirtiéndola en un acto de vergonzosa degradación. En este pasaje, Pablo nos habla sin rodeos de prácticas que en su tiempo, y de acuerdo con las enseñanzas bíblicas, eran consideradas como degradantes. Se refiere tanto a relaciones entre personas del mismo sexo como a aquellas relaciones que distorsionan la naturaleza y el propósito divino de la sexualidad. Algunos han argumentado que Pablo solo expresaba un desagrado cultural, pero el mensaje es claro. Estas prácticas eran y son vistas como pecaminosas y contrarias al diseño de Dios. Más allá de la discusión sobre si la homosexualidad es un pecado, la Biblia también plantea que este acto puede verse como una consecuencia de apartarse de Dios, una especie de juicio en sí mismo. En el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, la Biblia dice: «No te acostarás con varón como con mujer. Es una abominación». Y más adelante, en el capítulo 20, versículo 13, se reafirma: «Si un hombre se acuesta con otro hombre como con una mujer, ambos han cometido abominación». Estas afirmaciones no dejan espacio a dudas sobre la postura bíblica de entonces. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 7, se habla de Sodoma y Gomorra, diciendo: «De la misma manera, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que se entregaron a la inmoralidad y a prácticas antinaturales, quedaron como advertencia, al sufrir el castigo de un fuego eterno». Este juicio severo es una advertencia para quienes practican la inmoralidad sin remordimiento. En este contexto, el fuego eterno simboliza tanto el castigo como el llamado a arrepentirse. Si eres cristiano y sientes una lucha interna con deseos que consideras alejados de los valores bíblicos, ten presente que la fe ofrece consuelo y dirección. Hablar con Dios y pedir la guía del Espíritu Santo puede ayudarte a encontrar paz y redención. En momentos de duda, Él está siempre dispuesto a escuchar y a guiar. Pecado. Número 4. La ociosidad y la pereza. A menudo pensamos en la ociosidad como una falta de actividad, pero en realidad es la raíz de muchos otros pecados. Quizás has escuchado el refrán: «La mente ociosa es el taller del diablo». El pecado de la ociosidad implica vivir sin un propósito noble y sin esforzarse por cumplir una misión significativa. La palabra hebrea, hamartía, se traduce como errar el blanco, y eso es exactamente lo que hicieron los habitantes de Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra, la abundancia y la riqueza llevaron a los ciudadanos a una vida de excesos. No necesitaban esforzarse para conseguir una vida cómoda, y esta facilidad se transformó en arrogancia y desprecio por la virtud. Su falta de esfuerzo por el bien los hizo caer en el mal, dejando que la pereza alimentara el orgullo, la vanidad y la decadencia. ¿Te suena familiar en estos tiempos? El profeta Ezequiel describe así la vida de Sodoma.
Esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tenían soberbia, abundancia de pan y prosperidad ociosa, pero no ayudaron al pobre y necesitado. Fueron altivas e hicieron abominación delante de mí. Por eso las quité cuando lo vi. Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50. Aquí vemos que la pereza no solo es un estado de inactividad, sino un camino hacia la arrogancia y el desprecio por el prójimo. Si en tu vida tienes bendiciones y abundancia, recuerda que no debemos volvernos indiferentes ni vivir sin propósito. Dios nos da la capacidad de ayudar y ser parte de su obra en la tierra. Cuando vivimos sin un sentido claro, podemos caer en la misma decadencia que los habitantes de Sodoma, desviándonos hacia el orgullo, el egoísmo y una vida alejada de Dios. Pecado número 5. Orgullo en el pecado. El pecado de Sodoma y Gomorra no fue solo el acto de pecar, sino que sus habitantes lo hacían con orgullo y satisfacción. No ocultaban sus actos. Al contrario, los proclamaban abiertamente, desafiando los valores y las advertencias de Dios. Habían perdido toda sensibilidad a la voz del Espíritu Santo y abrazaban el pecado como un estilo de vida. Isaías habla del orgullo y la arrogancia de Sodoma, diciendo: porque Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído, porque sus palabras y sus obras son contra el Señor, desafiando la gloria de su presencia. El rostro de ellos testifica contra ellos. Como Sodoma, proclaman su pecado y no lo ocultan. ¡Ay de ellos! Porque traen el mal sobre sí mismos. Isaías, capítulo 3, versículos 8 y 9. La historia de Lot y los dos ángeles es uno de los ejemplos más claros de la corrupción en Sodoma. Cuando estos visitantes llegaron a su hogar, los hombres de la ciudad, conocidos por sus hábitos pecaminosos, rodearon la casa de Lot y exigieron que entregara a sus invitados para abusar de ellos. La depravación era tal que estaban dispuestos a romper la puerta para llevar a cabo sus deseos inmorales. Lot, horrorizado, trató de proteger a sus huéspedes, incluso ofreciéndoles a sus propias hijas en un intento desesperado de calmar a la multitud. Aunque esta oferta puede parecernos incomprensible, en aquella cultura la hospitalidad era sagrada, y Lot se sentía obligado a defender a sus invitados a cualquier costo. Sin embargo, esta acción también refleja cómo, en una sociedad corrupta, incluso los justos pueden caer en decisiones moralmente cuestionables. Viendo la resistencia desesperada de Lot, los ángeles actuaron para protegerlo. Golpearon a la multitud con ceguera, impidiéndoles que continuaran con su ataque. Finalmente, advirtieron a Lot y a su familia sobre la destrucción inminente de Sodoma y Gomorra, llevándolos a un lugar seguro antes de que el juicio divino cayera sobre las ciudades. Lot representa a aquellos que, al vivir en medio de una cultura corrupta, se ven tentados a hacer concesiones en sus valores. Su disposición a sacrificar a sus hijas muestra cómo incluso alguien justo puede caer en decisiones erradas al intentar apaciguar a los malvados. Esto nos recuerda que al rodearnos de maldad, corremos el riesgo de ceder a sus demandas. Hoy en día, muchos cristianos también enfrentan el desafío de mantenerse firmes en sus valores en medio de una sociedad que a menudo los presiona a comprometerse. La lección que aprendemos de Lot es clara. Si te asocias con los impíos, tarde o temprano serás arrastrado a cargar sus cargas. Al final, los ángeles condujeron a Lot y a su familia a salvo, cuando estuvieron fuera de peligro. El Señor derramó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra,